Buenos días, hermanos. Vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios sobre el libro de Esther. Y hoy vamos a ver el tema después de la aflicción, la celebración. Hemos acompañado a Esther en este viaje y ha habido esos tiempos de oscuridad y de depresión, momentos en que parecía que iba de mal en peor. Podemos recordar el decreto del rey Asuero, aprobando el exterminio de los judíos, Amán preparando la horca para Mardoqueo, y entonces el futuro se veía completamente tétrico. ¿Qué podía hacer Esther si es que ella podía hacer algo? Podemos recordar el protocolo: nadie podía acercarse al rey si el rey no le llamaba. Y aquella persona que se atreviera a acercarse a él corría el riesgo de perder la vida. Entonces todo parecía perdido. Estaba establecida la fecha del holocausto. Pero todo cambió. Esther se arriesga y entonces va a ver al rey. La reina Esther halla gracia delante del rey y escucha la petición que le hace Esther en relación a su pueblo. Amán es ahorcado en la misma horca que él había mandado preparar, y Mardoqueo es elevado al cargo que tenía Amán. Ahora los judíos se sentían libres del temor del exterminio por otro decreto que el rey Asuero había firmado y que Mardoqueo y Esther habían escrito. En este decreto entonces estaban dándoles la autoridad a ellos para defenderse. Podemos ver en el versículo 1 del capítulo 9, y dice: en el mes deudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Una maravillosa noticia. Adiós al temor y al dolor, y bienvenidos el alivio y la alegría. Entonces venía la celebración. La mayoría de los cristianos parecen manejar mejor el dolor que la alegría. Y podemos recordar este versículo que tenemos en Romanos 12:15, donde nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Gozarnos con los que se gozan o llorar con los que lloran? Probablemente llorar con los que lloran, porque tenemos una mentalidad de malas noticias. Por ejemplo, si alguien se acerca a nosotros o alguien se acerca a ti y te dice: quiero hablar contigo pronto de algo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Esperamos lo peor, no algo bueno. Decimos: ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora de qué me va a regañar? ¿Por qué somos así? Porque vivimos en un ambiente negativo. ¿Cuándo nos permitiremos por fin suficiente libertad para celebrar verdaderamente? ¿Por qué alabar a Dios? Y hay muchas razones por las cuales nosotros podemos alabar a Dios. Una de las razones que podemos mencionar es por la alegría de estar vivos. El hecho de amanecer el día de hoy, de ver la luz de un nuevo día,
es una razón para alabarle. Tal vez no estamos bien de salud, tal vez algo nos aqueja, tal vez tengamos algún problema, pero estamos vivos. Y eso hay que celebrarlo. Hay que darle gracias a Dios, como decía el salmista David: a Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación, yo me regocijaré en Jehová. Entonces podemos tener muchas razones para alabar a nuestro Dios, pero la vida apresurada nos impide gozarnos, tomarnos un tiempo para disfrutar. La vida es algo feliz. El Señor nos ha dado gozo en vez de tristeza, pero muchos siguen sintiéndose más cómodos, lamentándose y quejándose en vez de regocijarse y celebrar. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento en el cual nos permites tomar tu palabra y que tú hables a través de ella a nuestros corazones. Te pedimos tu ayuda, tu bendición y dirección, y me ayudes, Señor, a ser solamente un portavoz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces el tema es: después de la aflicción, la celebración. Primeramente vamos a ver mirando al pasado con un suspiro. ¿Por qué es así? Porque estamos mucho más aferrados al pasado que concentrados en el futuro. Tendemos a extraer del pasado las cosas que nos hacen suspirar de melancolía, y por lo menos son 4 cosas las que voy a mencionar que nos hacen suspirar mirando al pasado. La primera cosa, las personas del pasado. Pensamos en las personas que dañamos o en las personas que nos maltrataron, que nos hicieron daño, y nos enfocamos ahí y traemos eso, arrastrando. Tal vez las personas a quienes les hicimos daño ya no existen, o las personas que nos maltrataron ya no viven, pero nosotros seguimos cargando con esas situaciones o esas personas del pasado, malas relaciones que tuvimos, y entonces nuestro presente queda afectado. La segunda cosa son los acontecimientos del pasado. ¿Sabe qué recordamos? Recordamos terremotos. Y pienso que tenemos presente la fecha 19 de septiembre de 1985. Una fecha que está allí grabada en nuestras mentes, y cuando pensamos en acontecimientos, vienen a nuestra mente este tipo de acontecimientos: terremotos, huracanes, inundaciones, etc. En vez de celebraciones, cumpleaños, aniversarios, bodas, reuniones familiares. En este año pasado, las celebraciones fueron diferentes. Y tal vez algunos piensan: ¡ay, qué bonito estar en familia! Ciertamente es bonito, pero podemos disfrutar aún de manera diferente la reunión de Navidad en casa, con la familia en casa. Pero muchas veces esos acontecimientos no los recordamos, recordamos los hechos o los acontecimientos negativos. Tercera cosa, las circunstancias del pasado, las situaciones difíciles. Recordamos divorcios, ese hecho que sucedió, esa circunstancia, las confrontaciones, las peleas, las discusiones, el desempleo, y estas cosas nos privan
del gozo. Y la cuarta cosa son decisiones del pasado. Esta puede ser la peor de las cuatro. Decisiones equivocadas, apresuradas y costosas. ¿Quién no ha tomado malas decisiones? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado malas decisiones. Por eso estamos hoy perturbados emocionalmente, ya que estamos enganchados por alguna decisión del pasado y no lo podemos cambiar. Al enemigo de nuestras almas le encanta amargarnos la vida con los fracasos, con los errores, con las decepciones. Y si lo dejamos, ¿qué va a pasar? Nos va a amargar la vida y vamos a ser siempre infelices. Pero Dios nos ha dado una magnífica solución. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nosotros tenemos la filosofía de Pablo, y esa filosofía lo convertirá en un festejador mucho más alegre. Comenzará a reír con la vida, teniendo a Dios a su lado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando a esas personas que le hicieron daño, que lo maltrataron. Esos acontecimientos tristes, duros, esas circunstancias que vivió en el pasado y esas malas decisiones, eso ya no lo puede remediar. Entonces olvide esas cosas y recuerde quién está ahí a su lado día tras día, que es el Señor. En segundo lugar, reconociendo el presente con una celebración. Aún en la historia de Esther, el pasado con todas sus tristezas no eclipsó su gozo una vez que las cosas dieron un vuelco o un giro. Regresemos a un detalle que no podemos pasar por alto en el capítulo 3 de Esther, versículos 6 y 7. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero. Fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bien, esto es lo que se había ya planeado. Pur, la palabra pur quiere decir suerte, es igual a dado en singular, y cuando menciona purim para hacer plural esta palabra pur, entonces añaden im para hacerlo plural y sean entonces suertes. Así pues, Amán, al lanzar el purim, fijó un cierto día en que acabaría con los judíos del reino. Echó suertes en el primer mes y así fue echando suertes cada mes hasta que llegó al mes 12º, estableciendo el día 13 para el exterminio de los judíos. Veamos el versículo 13 del capítulo 3.
Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos en todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ahí está el decreto, ahí está lo que se iba a hacer con los judíos. Entonces ya estaba fijado un día para exterminarlos. Sabemos, por supuesto, que las cosas dieron un vuelco, un giro. Capítulo 9, versículo 17, nos dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Aquí hay este giro de todas las cosas que venían sucediendo. En honor a este admirable cambio de acontecimientos, los judíos declararon un día de celebración llamado la fiesta de Purim. Lo que iba a ser su muerte se transformó en su esperanza de vida en el futuro, su motivo de celebración. Su pasado se ha convertido en motivo de celebración, no de tristeza. Y aquí quiero contarles la historia que sucedió en un pueblito de Alabama, donde el principal medio de vida era el cultivo del algodón, y año tras año en este pueblo los granjeros se dedicaban al cultivo del algodón. Y en un año en que parecía que iban a tener una cosecha récord, llegó el gorgojo y entonces acabó con la cosecha. Pero los granjeros no se cruzaron de brazos, no se pusieron a lamentar su situación, y entonces a uno de ellos se le ocurre sembrar maní, algo que los gorgojos no les gusta, y de esa manera cada granjero fue sembrando un fruto diferente, y este pueblo salió adelante. ¿Y sabe lo que hicieron? Le hicieron un monumento al gorgojo. Lo que parecía traer a sus vidas tristeza, dolor, lamentación, ahora ellos hasta le hacen un monumento al gorgojo. Todas las cosas ayudan para bien para el cristiano, aún las experiencias del gorgojo. A veces caemos en una rutina monótona. Entonces Dios envía al gorgojo y tenemos que encontrar nuevas formas de vivir, nuevas formas de hacer las cosas. Y la pandemia que llegó el año pasado a nuestro país nos hizo hacer las cosas de manera diferente. Muchos de nosotros nunca habíamos predicado por Facebook. Nunca habíamos tomado la aplicación de Zoom para usarlo. Pero gracias a esa pandemia tuvimos que cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de hacer los cultos, la forma de adorar a Dios, la forma de reunirnos, una manera diferente. Si la pandemia no hubiera llegado, seguirían las cosas igual en muchos de nosotros. Entonces, de alguna manera podemos decir gracias Dios por la pandemia que nos viene a sacar de la rutina y nos viene a mover para hacer las cosas de una manera diferente y poder llegar al corazón de la gente a través de estos medios. Y gracias a Dios por estos medios y gracias a Dios por la pandemia, porque de esa manera su palabra
se ha extendido más todavía a través de los medios. Todos hemos tenido nuestra propia experiencia de gorgojos, una experiencia que interrumpió la alegría de nuestra vida. Algunos añoran decir qué bonito era estar en el templo, adorando a Dios. Hoy no me puedo congregar, pero hoy podemos seguir adorando a Dios. Y si hay sed y hambre de Dios, buscaremos cómo adorar a nuestro Dios y no estarnos lamentando y decir, ¿por qué no nos congregamos? Dios tuvo que llegar de alguna manera a nuestras vidas, algo que llegó de sorpresa en nosotros, una experiencia de gorgojo. Llegó la sorpresa que devastó nuestra fe cuando sucedió. Fue una experiencia que nos puso en nuestro sitio y nos bajó los humos. La suerte se echó, pero terminó con nuestras vidas. No morimos. Tú y yo aquí estamos, gracias a la bondad y a la misericordia de Dios. Todavía estamos vivos. Y hemos encontrado la vida verdadera en Cristo. Y creo que podemos celebrar el hecho de tener a Dios en nuestras vidas, el hecho de tener vida eterna en Cristo, y que otras personas en medio de esta pandemia han encontrado a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso hay que celebrarlo. No tenemos por qué lamentarnos. Dios sabe lo que hace y lo hace con un propósito. ¿Está usted todavía viviendo en el lamento y el dolor de toda la tristeza que lo embarga cuando recuerda su quebrantamiento? Dios nos ha dado su palabra para que reconstruyamos nuestras vidas, para que construyamos monumentos donde antes lloramos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esa es la manera de avanzar. Esto no significa que debemos olvidar el pasado proclamando, oh sí, fue horroroso. En vez de eso construimos un monumento. Celebramos la fiesta. Y durante esas celebraciones transmitimos las lecciones que llevaron a los cambios. Si el gorgojo no hubiera llegado a aquel pueblito, los granjeros todavía siguieran en esa monotonía de seguir cultivando algodón. Pero el gorgojo viene a cambiar las cosas y ahora en ese pueblito se cultivan diferentes frutos, diversos frutos. Entonces debemos pensar en nuestra vida qué cambios han traído las diferentes circunstancias en nuestra vida. Veamos Esther capítulo 9, versículos 17 al 19. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaron en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. ¿Qué vemos aquí? Un pueblo que tomó una decisión. Hagamos de este día un día de fiesta y llamémoslo Purim. Esto nos hace recordar la celebración espontánea que llegó a ser el primer día de acción de gracias en el Nuevo Mundo.
cuando ellos pensaban que iban a morir en el desierto, y no fue así. Y este es un hecho histórico documentado. Y celebran el Día de Acción de Gracias. Ahora veamos versículos 20 al 27 del capítulo 9 de Esther. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. 2 días de fiesta anual. Observen la razón para la celebración. Voy a leer el versículo 22 nuevamente. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Ellos sabían que estaban destinados a morir, que les estaba llegando el momento, hasta que el Dios Todopoderoso intervino soberanamente y convirtieron esos días de luto y tristeza en días de gozo y celebración, para agradecer el cambio de acontecimientos. Hay una amenaza de holocausto, pero eso nunca sucede. El edicto, el decreto, no se lleva a cabo porque Dios interviene. Y hay una celebración de triunfo. Y así es como Dios lo planeó. Versículo 28 del capítulo 9 dice, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Si no hubiera sido establecido esta celebración oficial de Purim, lo que sucedió durante la vida de Esther habría sido olvidado en 2 o 3 generaciones. Por eso es importante celebrar eventos como el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias, que los hijos y los nietos los puedan recordar y seguir recordando nuestra liberación en Cristo a través del sacrificio del Señor, recordar la resurrección el primer día de la semana y seguirnos congregando o adorando a Dios en este tiempo a través de los medios electrónicos
y no olvidar que este día es un día de victoria, donde como pueblo de Dios debemos de adorar al Señor, de concentrarnos en adorar a nuestro Dios. Los monumentos son lugares creados para que estemos de pie y callados delante de ellos, recordando lo que eso significa para nosotros, para que leamos y particularmente para que reflexionemos, para que transmitamos a la generación siguiente las raíces de la herencia de una nación. Le dan significado al presente porque le dan perspectiva al pasado. Pero la vida se vive en el carril rápido. Por tanto, apartamos muy poco tiempo para detenernos y registrar los hechos de nuestra vida en un diario. Y nos olvidamos de lo que Dios sigue haciendo en el día de hoy. Es muy poco el énfasis que le damos a escuchar, a aprender y a honrar. Se produce un divorcio, dejando una herida profunda en la familia, y la vida sigue su loca carrera. Se produce, o una jovencita tiene un aborto, y al rato la vida sigue igual. Un negocio fracasa y la vida sigue su locura carrera, o su loca carrera. Y así podemos mencionar algunas otras situaciones, como llega la muerte, llega la aflicción, y como vivimos en una vida tan correteada, entonces no tenemos una perspectiva. Para tener una perspectiva debemos tener monumentos de los cuales hablar y cuya historia transmitir. Si no lo hacemos, estaremos destinados a vivir vidas sin raíces y con muy pocas celebraciones. Pero lo peor es que nuestros hijos están aprendiendo poco y muchas veces nada de nuestros fracasos, de nuestros sufrimientos, de nuestras tristezas, porque nosotros no compartimos eso y lo que Dios hizo, y ahora podemos decirle a Dios gracias y de una tragedia celebrar la intervención de Dios. Pero ¿qué hizo Esther? Versículo 32 dice: y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Le dio a su pueblo un recordatorio perpetuo de que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas y protege a su pueblo. La maravillosa intervención de Dios en la vida de su pueblo para rescatarlos, y ahora podían celebrar ese hecho. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en nuestras vidas y que debemos celebrar? En tercer lugar, enfrentando el futuro con un recordatorio. Todos nosotros, cuando pensamos en el pasado, solo vemos tristeza y remordimiento y nada más, a menos que tengamos una perspectiva. Si no tenemos algún tipo de perspectiva, no haremos otra cosa que no sea lamentarnos y entristecernos por nuestro pasado. Podemos pasarnos la noche llorando y a la mañana siguiente no escucharemos ninguna canción. Quiero darles una sugerencia: que cada uno de nosotros levante sus propios monumentos. Monumentos mentales que conviertan a las tragedias en triunfos. Un monumento significa una obra pública y patente puesta en memoria de una acción heroica, una prueba evidente de algo o alguien notable, una conmemoración. Recordamos aquel hecho del Gólgota. Personalice esa situación
a su vida. ¿Qué enseñanza saqué de eso? De lo que usted vivió en el pasado. ¿Qué enseñanza sacó de eso? ¿Y cómo puede aplicar eso a su vida? Usted no puede cambiar la situación. Lo que pasó, pasó. El hubiera no existe. Algunos de nosotros decimos, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro. Pero el hubiera no existe. No puede cambiar la situación. Pero sí puede reflexionar y pensar qué aprendió de eso. Sea específico, escríbalo, la enseñanza de su propio desastre. ¿Qué aprendió? Y no se esté lamentando todo el tiempo. Si hubo un divorcio, si hubo personas que lo maltrataron o si hubo personas que usted maltrató, ¿qué enseñanza sacó de esa situación difícil en su vida? Para terminar, quiero decirle, por tanto, tome esa persona del pasado y ese hecho, esa circunstancia o esa decisión y construya creativamente su propio monumento privado. Piense bien en todas las lecciones que aprendió de ello y compártalas. La fiesta de Purim sigue viva porque la reina se propuso que sus lecciones jamás fueran olvidadas por los judíos. Y las lecciones que usted y yo podemos aprender de las circunstancias, de los hechos, de los acontecimientos de las personas, esas son las que deben perdurar. Para que nosotros miremos y enfrentemos el futuro con un recordatorio. Lo que yo viví, aprendí esto. Y me dio esta lección. Y me hizo cambiar las cosas. Me hizo cambiar mi vida. Y mirar siempre. Bien, hermanos, entonces, que Dios nos ayude para pensar de esta manera en este tema. Después de la aflicción, la celebración. Pasamos por momentos y situaciones difíciles, pero hay un momento en que podemos celebrar con nuestro Dios y no seguirnos lamentando. Oremos. Dios, gracias porque tú eres el que nos ayudas a salir adelante y ayúdanos a mirar siempre hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y poder celebrar tu intervención maravillosa y poder gozarnos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.